Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz. Esto es En Contexto, nuestra cita habitual de los martes a las 19 horas. Bueno, el dictamen de la Fiscalía General del Estado, firmado por Artemisa Marchuk, retrotrajo un debate que se había dado en febrero cuando el Senado había expulsado a la senadora Katia González. Esto reabre un debate con respecto a la pérdida de investidura, cómo se ejecuta la pérdida de investidura y si la Corte Suprema de Justicia decide reponerla. ¿Está obligado el Senado a reponerla? Bueno, todo eso vamos a debatir aquí esta noche con gente que sabe, con abogados, especialistas, a quienes ya presento en este mismísimo momento. Espero pronunciarlo bien, doctor Theodore Stimson, abogado especialista en Derecho Administrativo, Energético, Comunicaciones, arbitraje, hace también Derecho Constitucional. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Estela. Un placer estar acá, compartir este diálogo contigo. Doctor Rubén Galeano es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas. ¿Cómo está, doctor? Estela, un gusto compartir contigo, con el doctor Stimson, el espacio a tus órdenes y de la audiencia siempre. Bueno, en estos días nada más se daba a conocer el dictamen de la Fiscalía General del Estado. Si bien sabemos no es vinculante, sí es un proceso, es un paso necesario para que la Corte analice y se expida sobre este tema. Un poco para recordar el antecedente de este caso, en su última sesión de diciembre, el 20 de diciembre del año pasado, el Senado modificó su reglamento en una resolución que en ese momento se debatió, se consideró inconstitucional, porque elevó de la mayoría simple, como está en la Constitución, a la mayoría absoluta de 2/3, es decir, 30 votos, la pérdida de investidura. ¿Por qué se dio en ese momento este cambio de reglamento? Porque en ese momento sobrevolaba la posibilidad quizás de la pérdida de investidura de Hernán Rivas por el caso del supuesto título Mau de abogado y de Erico Galeano, en este caso procesado por asociación criminal por vínculos con el narcotráfico. Y en ese momento diríamos como que el cartismo no tenía la mayoría en el Senado. Pero el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, ellos decidieron expulsar a Katia González. Pero para ello no utilizaron el reglamento de 30 votos, sino que aplicaron la mayoría simple que establece la Constitución Nacional, y creo que ese fue el punto más cuestionado por este dictamen de la Fiscalía. Y vamos a empezar con ese tema. ¿Ese cambio de reglamento del Senado es constitucional o no? ¿Cuál es la posición que tiene? Vamos a empezar con usted, doctor Stimson. Bueno, este conflicto que se da cae dentro de lo que son las cuestiones políticas no justiciables, y también cae dentro de lo que es la soberanía de las cámaras del Congreso, en el sentido de que las cámaras del Congreso son libres y tienen un poder de creación originario, y por lo tanto ellos pueden establecer un reglamento, modificarlo, y no hay ninguna autoridad que pueda interferir o invadir su esfera de acción política en cuanto al proceso que ellos llevan adelante para organizar sus deliberaciones y tomar sus decisiones. Puede parecer, se puede calificar de arbitrario, o sea, se puede hacer un juicio de valor sobre lo que se hizo, pero al final del día, dentro del sistema de separación de poderes, cada poder es igual, no hay un poder que esté por encima del otro. Y en estas cuestiones, porque son cuestiones políticas, porque el texto constitucional le atribuye única y exclusivamente a las cámaras del Congreso redactar su reglamento, definir sus procesos y tomar las decisiones políticas que están previstas expresamente, como es la pérdida de investidura, entre otras. Puede ser el juicio político, hay otras decisiones que son
exclusivas de las cámaras. Yo todavía no quiero entrar al caso Katia González, sino porque este es un tema que siempre se debatió en Paraguay, porque como en el caso de la pérdida de investidura, incluso se dice que los constituyentes se habrán equivocado porque decían cómo se le va a destituir a un senador o a un diputado con mayoría simple, incluso la mitad de una Cámara, en el caso del Senado es 13 y en el caso de diputados serían 25, ¿verdad? Solamente que en ese caso establecieron en el reglamento 30 votos cuando que la Constitución en otros temas establece claramente qué mayoría tiene que tener para la aprobación de determinados temas. Por eso es que en anteriores ocasiones el Congreso intentó con leyes modificar instituir esa mayoría calificada, pero creo que Mario Abdo Benítez había vetado 2 veces una ley con esas características y por eso en este periodo parlamentario lo establecieron como reglamento nada más, para no involucrar al Ejecutivo y evitar un rechazo, un veto del Ejecutivo. En ese caso, doctor Galeano, cuando la Constitución no establece una mayoría, siempre se interpreta que es la mayoría simple, que siempre fue un debate con la pérdida de investidura. Sin duda alguna. Primero, creo que es importante precisar que el artículo 190 de la Constitución establece que cada Cámara podrá redactar, elaborar su reglamento. Por ende, ese reglamento tiene rango constitucional, ¿correcto? ¿Por qué? Para evitar la invasión. Ellos se están constituyendo su propio reglamento. Para evitar, supongamos, que se hiciera por medio de un proyecto de ley la reglamentación del funcionamiento de cada Cámara, entonces podría tener modificaciones en la Cámara de Diputados, el reglamento de senadores y viceversa, ¿verdad? Lo cual impediría que cada una de estas cámaras ejerza un rol independiente. Por ende, una vez que cada cámara emitió su reglamento conforme a las disposiciones que ellos mismos tienen de manera normativa para reglamentar su actuar, tiene rango constitucional, es decir, reconocimiento constitucional. A partir de allí, pueden ellos mismos volver a revisar su reglamento siempre y cuando reúnan las mayorías necesarias para ese fin, o en su caso, si alguien se ve agraviado o no quiere que se aplique ese reglamento, debe recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Sí, para atender que siempre y cuando argumente que ese reglamento resulta inconstitucional, ¿verdad? Yo creo que el debate no está en la mayoría o no, en este caso en particular. Yo creo que el debate está en el avasallamiento de derechos procesales esenciales que se encontraban previstos en el reglamento aprobado en diciembre del año pasado, como por ejemplo un plazo para que el senador afectado presente su descargo, ofrezca sus pruebas, las diligencias, un plazo posterior para establecer una audiencia o una sesión donde se va a discutir el pedido de pérdida de investidura y el descargo del senador afectado. Allí es donde en realidad se está vulnerando la Constitución al pasar por encima de garantías previstas en el artículo 17 de nuestra ley fundamental. Pero en el caso de Katia González, pues lo que se cuestiona es que ese reglamento que se aprobó de 30 votos para la pérdida de investidura no se aplicó en su caso. Estamos de acuerdo. Y resultó arbitrario. ¿Por qué? Porque una vez que la Cámara se otorga su propio reglamento, coincido con el doctor en que nadie puede inmiscuirse en dictar, pero una vez que se estableció su propia regla, no puede pasar por encima de las reglas que ellos mismos se impusieron. ¿Y usted opina igual, eso se denomina arbitrariedad. Y en un sistema republicano de gobierno, más allá de las facultades de orden político
que puedan o no ser justiciables, como es la facultad que tiene el Senado de dictar su propio reglamento. Una vez que dictó su propio reglamento, no puede decir, no, para este caso no aplicamos y para este caso sí aplicamos. Para Juan no vamos a aplicar, pero para Pedro sí. Eso se llama arbitrariedad. Y a eso creo que apuntaba el dictamen de la fiscal interviniente al evacuar la vista que se le corrió. ¿Usted qué opina sobre ese punto exacto del qué reglamento se usó para expulsar a Katia González? El problema es que hay abundante jurisprudencia en el sentido de que las cámaras son soberanas en determinar su procedimiento. Ellos, a mi criterio, y aunque tengan un reglamento, el reglamento es como una norma general, pero como ellos tienen un poder originario y no están predeterminados, no están vinculados por ninguna producción anterior, producción reglamentaria o legislativa, y pueden apartarse. Digo de vuelta que se podría hacer un juicio de valor si eso es lo correcto o no, pero hay mucha jurisprudencia en el derecho, tanto en el derecho anglosajón como el norteamericano, en la que las cortes han dicho repetidas veces que nosotros, a pesar de que en un caso concreto se han apartado del debido proceso conforme se venía aplicando, eso sin embargo es algo que queda a exclusivo criterio de las cámaras, porque o si no se permitiría que un poder externo diga cómo las cámaras del Congreso tienen que organizar sus deliberaciones y tomar sus decisiones. O sea, eso forma parte de la capacidad institucional que tienen las cámaras de defensa y de reafirmarse ante otros poderes del Estado. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que se haya tomado una resolución en particular que se puede decir que no es tan coherente con el reglamento que estaba vigente, esa disposición, sin embargo, en términos constitucionales, es válido. O sea, para usted no es arbitrario. No, el juicio de valor puede ser, se puede hacer un juicio de valor y se puede decir de que eso es arbitrario o no. Yo lo que digo es que hay muchísimos precedentes en el que se respeta la forma en la que, porque, por ejemplo, los juicios políticos, no todos los procedimientos de los diferentes juicios políticos son iguales. No todos los procedimientos utilizados en los casos de expulsiones son iguales. Entonces, si bien se trató de uniformizar, hay varios precedentes en el derecho parlamentario en el que las cámaras del Congreso, incluso en los Estados Unidos y en Inglaterra, se han apartado de lo que a criterio de algunos puede ser el debido proceso, pero como eso es una atribución exclusiva a las cámaras, finalmente no se puede decir de que es arbitrario, porque lo que hicieron finalmente es lo que se acepta en términos constitucionales, porque lo que prevalece es la defensa de la institución con respecto a cualquier injerencia externa. Y las reglas de juego, doctor, en ese sentido, que es un poco, creo que lo que generó, porque nunca un hecho político como ese había generado la reacción empresarial, por ejemplo, y la reacción empresarial hablaba justamente del irrespeto a las reglas y de la seguridad jurídica. Es decir, había un reglamento, pero como ellos no tenían, porque convengamos, políticamente hablando, no tenían los votos, no tenían 30 votos para expulsarla. Entonces dijeron, bueno, listo, vamos ahora a usar lo que establece la Constitución, que la Constitución establece mayoría simple nada más. Sí. No, entiendo que se pueda criticar desde el punto de vista, bueno, ¿hubo fair play o no hubo fair play? Pero hay que separar lo que es el derecho civil, comercial, el derecho que se aplica a todos los ciudadanos, y el derecho parlamentario. Y en el derecho parlamentario lo que prevalece es un poco la costumbre parlamentaria, prevalece la defensa de las cámaras, el celo institucional que ellos puedan tener. Y entonces, como te digo, hay precedentes, incluso en el 2013, el caso de un miembro de un miembro Rangel que fue expulsado del Congreso norteamericano. Él decía, Texto de la Constitución y al espíritu de las instituciones de nuestra Constitución.
Este dictamen del Ministerio Público trajo a colación una especie de disputa de poderes adelantada, imaginando lo que haría la Corte, hipótesis nada más, ¿verdad? Vamos a suponer que la Corte falle en el mismo sentido que el dictamen de la Fiscalía General y dice fue un acto inconstitucional y Katia González debe recuperar su banca. ¿El Senado puede obviar esa resolución o esa sentencia, mejor dicho, de la Corte o no? Doctor Stimson. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que en ese dictamen se cometió un prevaricato porque se invocó una doctrina que se llama la no derogación singular de los reglamentos, que es una doctrina del derecho administrativo. Para diferenciar un poco el derecho administrativo del derecho parlamentario. El derecho administrativo es un derecho que se aplica a la administración pública, es un derecho vertical, autoritario y no democrático. Derecho parlamentario es democrático, o sea, ahí no hay jerarquías, estamos entre pares. Entonces, la Fiscalía, al invocar una doctrina que no se aplica al Poder Legislativo, cometió un prevaricato. O sea, ese dictamen invoca una doctrina que no es aplicable al caso y, por otra parte, ignora la doctrina que sí es aplicable al caso, que es el de las cuestiones políticas no justiciables, que es lo que está en la Ley 609/95 y que debería traerse a colación a este caso. Si la Corte hiciera se pronunciara en el mismo sentido que la Corte no debió, la Corte cometió un prevaricato al admitir esta acción, porque la Corte no tiene jurisdicción en este tema. Entonces la Corte cometió un prevaricato, la Fiscalía cometió otro, y si la Corte se pronunciase a favor de esta acción que no es procedente desde el inicio, que debió haberse rechazado. O sea, si vamos a hablar de Estado de Derecho, tenemos que decir que esto se debió haber rechazado in limine. Eso es cumplimiento, eso es lo que tienen que entender los empresarios, que esta acción se tenía, para respetar el derecho, el Estado de Derecho tenía que haber un rechazo in limine y eso no se cumplió. Entonces, tenemos dos prevaricatos, la admisibilidad que no correspondía y el dictamen de la Fiscalía. Si la Corte se pronunciase de ese mismo sentido, habría otro prevaricato, pero habría básicamente mal desempeño de funciones, lo que les pone a la Sala Constitucional a juicio político y a destitución. De nuevo, ese fallo no es vinculante para la Cámara de Senadores y bajo ningún sentido tiene que cumplir el fallo y sería una ahí sí habría un quebrantamiento del Estado de Derecho si se llegase a cumplir ese fallo, porque no existe una pérdida de investidura que después se revisa, porque no es revisable judicialmente. Es lo mismo que un presidente sea destituido por juicio político y la Corte le reponga el cargo y vuelve el presidente. Eso sería un caos tremendo y en este caso es similar a eso, que sería un tremendo caos que la Corte pretendiera ordenar a la Cámara de Senadores qué hacer dentro de sus sesiones y quién es miembro o no cuando ellos ya le expulsaban al miembro. Los senadores y diputados no están sujetos a mandatos imperativos y tampoco la Cámara. Así que es muy clara la Constitución. No hay mandato imperativo bajo ninguna circunstancia y tampoco el judicial le puede ordenar a otro poder del Estado qué hacer. Así que lo mejor que puede hacer, si se da este conflicto de poderes, lo mejor que podría hacer la Cámara de Senadores es afirmarse en su posición original y simplemente no admitir esa sentencia, que tiene una cadena de prevaricatos. Se toma nota, como dijo Raúl Cubas Grau. Así mismo. Doctor Galeano, dice el doctor Stimson que la misma Corte, al admitir la acción, cometió prevaricato, lo hizo también la Fiscalía, y que en caso que la Corte diga que es inconstitucional y que debe recuperar su banca, no es vinculante. ¿Usted piensa igual? Artículo 247 de la Constitución, versión de la propia Convención Nacional Constituyente. El Poder Judicial es el custodio de la Constitución. La interpreta,
la cumple y la hace cumplir. La tarea de quien interpreta es del Poder Judicial. La segunda parte de este artículo 247 dice que la Administración de Justicia está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados. Respetuosamente hay que decir que esta interpretación es contraria al texto de la Constitución. Y no confundir mandato imperativo. El mandato imperativo es de los mandantes al mandatario. Es decir, los partidos políticos no pueden imponer un mandato imperativo a los miembros del Congreso, pero los miembros del Congreso deben cumplir los fallos judiciales. Si la Corte decide hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad, entonces el Senado, en un sistema republicano de gobierno, tiene que cumplir el fallo de la máxima instancia judicial, que es la que tiene la facultad de interpretar, cumplir y hacer cumplir. Por otra parte, cabe referir también que, es decir, no puede revisar un juicio político. ¿Qué es lo que no puede revisar de un juicio político? No puede revisar la decisión, pero si el proceso está viciado y llevemos a un extremo, en un día en que el presidente del Senado se reúne con apenas 22 miembros del Senado y dice vamos a remover al número 23 y bajo la teoría sostenida por el doctor, entonces no se puede revisar porque es no justiciable. O en otro caso, no se reúnen las mayorías requeridas por la Constitución para presentar la acusación y para hacer lugar al juicio político, tampoco se va a poder revisar porque es un juicio político y es no justiciable. O sea, hay que tener cuidado cuando se realizan este tipo de afirmaciones porque definitivamente lo que no puede revisar la Corte es, entre comillas, la justicia de la decisión, es decir, de los fundamentos en un juicio político. Pero si el procedimiento, si el proceso viola normas de orden constitucional, viola números requeridos en la propia Constitución, claro que lo puede revisar. De lo contrario, ¿para qué estaría esta disposición del artículo 247 de nuestra ley fundamental que dice que es el Poder Judicial el encargado de interpretar, cumplir y hacer cumplir, y dice es custodio de la Constitución al Poder Judicial? Justamente dentro de un sistema republicano están los poderes que se denominan poderes de orden popular, como son sin duda alguna el Poder Ejecutivo y las cámaras de diputados y las cámaras de senadores, porque se basan en los votos de los ciudadanos. Ahora bien, el Poder Judicial cumple un rol contramayoritario, es decir, justamente el de controlar que esas mayorías coyunturales, porque todas las mayorías en los cuerpos colegiados son coyunturales, no violen normas de la Constitución. No, me parece que el texto de la Constitución es demasiado claro en ese sentido, ¿verdad? Y justamente ahí iba una pregunta, porque obviamente cuando surge el dictamen del Ministerio Público reacciona obviamente Honor Colorado, porque es un poco el movimiento que planteó esta destitución. Y traigo a colación nomás la expresión de Rocío Abet, diputada que es líder de bancada de Honor Colorado en diputados, dice: la pérdida de investidura de Katia González fue una decisión política no justiciable de la Cámara Alta. Y este no justiciable, le escuché al doctor Mendonca también, y bueno, acá con ustedes quiero compartir, dice que en nuestro sistema jurídico no existen los actos no justiciables. ¿Es así? No, totalmente falso. Está la ley 609/95 que establece en el artículo 12 que hay cuestiones que no son justiciables, cuestiones políticas no justiciables, y que el procedimiento en ese caso es que la Corte Suprema rechace in limine
Y acá se cometió un prevaricato al admitir algo que nunca se debió haber admitido. Y se cometió un segundo prevaricato cuando la Fiscalía emitió un dictamen desconociendo algo que está en la ley, porque la Fiscalía Pero también... eso que lo que acaba de plantear el doctor Galeano, el artículo 247, Sí. cuando Así dice que el Poder Judicial es el custodio, cumple y hace cumplir la Constitución. Claro. Es la última palabra. Claro, y parte de la Constitución es la separación de los poderes. Y la doctrina de los actos no justiciables es porque hay materias que son exclusivas de los poderes, por eso que hay un artículo que establece que el poder reglamentario está en las cámaras y que la pérdida de investidura está en las cámaras. Y esas decisiones, como son discrecionales, como son procesos políticos en donde se examinan culpas políticas y se toman determinaciones políticas, no las puede revisar el Poder Judicial porque estaría revisando la discrecionalidad que tiene otro poder que es igual dentro del sistema de separación y equilibrio e independencia de poderes. Por eso que es una barbaridad que esta acción de inconstitucionalidad haya pasado a admisibilidad y que no se comprenda que la amenaza al Estado de Derecho no está en que la Corte ordene algo que no puede ordenar. El atropello al Estado de Derecho está en lo que viene sucediendo, es en admitir algo, cometer un prevaricato, que la Fiscalía cometa otro y que la Corte de repente se pronuncie en ese sentido. Ahí sí habría un atropello al Estado de Derecho. Con respecto a que se hacen algunas distinciones en que sí, la Corte no puede revisar los motivos, los fundamentos, pero sí puede revisar las formalidades y las formas. Es una distinción totalmente falaz, porque entonces no tendría ningún sentido la doctrina de las cuestiones no justiciables. Lo que defiende esta doctrina es que la esencia del acto, si es un acto de esencia política, no la puede revisar el Poder Judicial, no se puede revisar el juicio político, no se puede revisar si se cumplieron las formalidades o no, porque todo eso, y hay una jurisprudencia de más de 500 años que dice que las cámaras en sus funciones exclusivas son soberanas en las decisiones que tomen. Y las cortes siempre las cortes más serias del mundo siempre se han alejado de inmiscuirse en eso. Por eso que los juicios políticos y por eso las expulsiones no son idénticas, nunca se siguieron los mismos plazos. Son juicios políticos que se hacen ad hoc, es decir, caso por caso. Perfecto. Tu respuesta, doctor Galeano, después de la pausa. No, sí, con gusto. Vamos a volver enseguida. Bien, continuamos aquí con nuestro programa En Contexto, con nuestros invitados especiales, el doctor Rubén Galeano y el doctor Theodore Stimson. Estamos hablando, por supuesto, del dictamen de la Fiscalía General del Estado con respecto al caso de la banca de Katia González, la expulsión del Senado. Doctor Galeano, con respecto a los actos no justiciables, ¿es así? Existen actos no justiciables. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, decíamos, el reglamento, el procedimiento para dictar el reglamento, sin duda alguna, es un acto no justiciable. Cuando el presidente de la República remueve a un ministro sin dar ninguna razón y designa a otro, es un acto no justiciable. Cuando la Corte Suprema de Justicia designa a uno de 3 integrantes de una terna para un cargo de fiscal, juez, miembro del Tribunal de Apelación, es un acto no justiciable, porque son facultades discrecionales otorgadas a estos órganos. Ahora, no olvidemos, volviendo al caso en particular, que el artículo 17 de la Constitución establece del todo proceso del cual pueda derivar pena o sanción, ¿verdad? Y nos hace diferencia. La Constitución, aquí de manera respetuosa también quiero disentir con el doctor. Él habla de una doctrina, yo hablo de normas constitucionales. La Constitución establece normas claras. ¿Existe doctrina de la que se puede echar mano? Claro que se puede echar mano de esa doctrina una vez que agotemos las normas.
Y las normas de nuestra Constitución son bien claras en cuanto a qué debe hacerse y con qué institución debe recurrir, o a qué institución debe recurrirse cuando uno considera que se violenta el texto de la Constitución, ¿verdad? Entonces, tengo una dicotomía porque me resulta admirable la capacidad del doctor de traer a colación justamente estas doctrinas del sistema constitucional anglosajón, que dicho sea de paso no es el nuestro. Nosotros no tenemos un sistema constitucional como el anglosajón, el nuestro es más bien continental. No obstante, tenemos que decir, repito, el texto de nuestra Constitución nos lo dimos nosotros mismos los paraguayos a partir de una Convención Nacional Constituyente y acordamos que estas son las normas que nos van a regir como sociedad. Y ese ente jurídico que creamos los paraguayos, que se llama Estado, debe de regirse por el texto de la Constitución. Y los poderes de Estado deben regirse por el texto de la Constitución. Y el texto de la Constitución en el artículo 17 no hace diferencia de si es un procedimiento en sede del Congreso o en otra instancia. Entonces, todas esas garantías del artículo 17, todas las garantías del artículo 237 de la Constitución, del artículo 47 mismo de la Constitución, deben de atenderse a rajatabla. El problema, principalmente, y doña Estela de esto, nosotros ya hablamos, de esta frase ya hablamos en muchas oportunidades, Protágoras ya lo decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Los hombres que están allí para ejercer sus facultades dentro del Congreso, para ejercer las facultades que tienen al interior de la Corte Suprema de Justicia, son los que determinarán si el pronunciamiento de la Cámara de Senadores, que desde mi opinión, porque hay que hacerse siempre responsable de las opiniones, desde mi opinión y en base a las normas que ya hemos citado, fue una decisión arbitraria, una decisión inconstitucional, una decisión que violenta garantías esenciales, una decisión que violenta el Estado de Derecho en Paraguay. Ahora, la ley es lo que la boca de los jueces dicen. Y hoy son 3 miembros, hasta que se dicte ese fallo, los que determinarán si para este gobierno, porque insisto, el gobierno lo ejercen los 3 poderes, para el gobierno de este poder judicial resulta o no inconstitucional lo que obraron los senadores. Doctor Stimson, entiendo que a partir de su posición podríamos decir, el fuero es otro gran debate político cuando se abre una causa contra un senador o un diputado, y en la Constitución está claramente establecido que es un fuero de palabra, fuero de opinión, ¿verdad? Pero acá un legislador delincuente, bueno, se tiene que debatir si se le da o no el desafuero. Pero más allá de eso, a su criterio y desde su posición de que cada Cámara es independiente y que no es justiciable, aquel desafuero que hizo también el Senado, ¿a su criterio estaba bien? O sea, había desaforado a Erico Galeano para la causa por la que está procesado y luego por una cuestión de protección dijeron no, vamos otra vez a devolverle los fueros. En este contexto en el que usted plantea, diríamos, esa independencia y a una especie de autorregulación de cualquier Cámara del Congreso, ¿ese desafuero estuvo bien? Bueno, la Cámara tiene la atribución de desaforar. Sí. Es la competente para tomar esa decisión. Para desaforar. Sí. No para devolver fueros. Como un mecanismo de protección institucional podría darse. El problema es que, de nuevo, no entro si es arbitrario o no en un caso concreto.
lo que estamos tratando de rescatar es la independencia institucional de las cámaras. Y bueno, eso es lo que se tiene que... Dentro del sistema de equilibrio de poderes es las cámaras las que definen quién tiene fuero y en qué momento tienen fuero. O sea, la Constitución le atribuye a las cámaras esa decisión. No es una decisión que esté en manos del Poder Ejecutivo, no está en manos del Poder Judicial, está en manos de las cámaras. Quería decir algunos puntos sobre el artículo 17, que es el que regula el debido proceso. Si uno se fija en la Constitución, la Constitución tiene dos grandes divisiones. Tiene una parte dogmática, que son los derechos básicos, y una parte orgánica y estructural. Son dos grandes divisiones que tiene la Constitución. El artículo 17 está en la parte dogmática y está a continuación del derecho a la defensa y al debido proceso de los ciudadanos en relación a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Es cierto que tiene que estar garantizado un debido proceso cuando se hace un juicio político y cuando se hace una expulsión. Pero nunca en la historia del derecho constitucional se aplicó ese debido proceso que es para los procesos ordinarios. Cuando el artículo 17 dice en cualquier proceso que pueda tener sanción, el significado de eso es abarcar procesos, por ejemplo, administrativos, diferentes procesos que pueden darse en el ámbito de la descentralización municipal, en una cantidad de procesos que no son de la justicia ordinaria, pero en los que uno pueda tener una sanción. No se refiere a que las cámaras del Congreso tengan que aplicar a rajatabla el artículo 17. Sí tiene que tener en cuenta la esencia del debido proceso, pero ahí hay muchos numerales que no son relevantes a un proceso de expulsión ni a un juicio político, porque obedece a completamente otra lógica. Lo mismo sucede con la acción de inconstitucionalidad que se entabló. Las acciones de inconstitucionalidad son contra las leyes y los actos normativos, es decir, actos que norman la conducta de los ciudadanos o leyes que se aplican a los ciudadanos. Esa es la garantía, establecer la acción de inconstitucionalidad para la defensa de los ciudadanos. Incluso el Código Procesal Civil dice actos y demás actos, leyes y demás actos administrativos, actos que provienen, que son dictados por el Poder Ejecutivo, incumplimientos. O sea, esta acción es, además de que debió rechazarse in limine, es improcedente porque acá no hay un acto normativo. Acá hay un acto que cae y el Código Procesal Civil y Comercial no se puede aplicar a un proceso parlamentario. El derecho parlamentario es completamente otra esfera, es completamente diferente a lo que está el proceso civil y comercial. Entonces, es importante poner en contexto las cosas, tanto el artículo 17 y tanto tener en cuenta que estamos en un contexto jurídico completamente diferente. Si la Corte dictase un fallo violando la independencia que tienen las cámaras, se estaría atribuyendo facultades extraordinarias y eso está prohibido por el artículo 3. De nuevo, quiero poner énfasis en que el empresariado debe entender cómo realmente funciona la Constitución, cómo realmente funcionan las instituciones y que el peligro al Estado de Derecho no está en que esta acción se haya entablado, sino que está en que este fallo salga a favor de una acción que nunca tuvo que haber prosperado y que se plantee una crisis de poderes, que puede después traer un juicio político a los miembros de la Sala Constitucional y tener otras consecuencias. Esa es la crisis que yo creo que para la República es saludable evitar y no insistir con algo que no nos corresponde. Doctor Galeano. El artículo 17 de la Constitución no diferencia a quién se aplica o quién no se aplica esos principios. Y donde la ley no distingue, el juzgador no puede distinguir. Entonces es importante hacer referencia a ello.
citaba el doctor Stimson unas disposiciones del Código Procesal Civil, y me quiero permitir otra vez traer a colación normas de la Constitución. Artículo 137 de la supremacía de la Constitución. Ya sabemos, la Constitución, Ley Suprema, primer párrafo. Último párrafo. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Entonces, este último párrafo autoriza a ese poder a quien la propia Constitución le otorga, que es el Poder Judicial, interpretar, cumplir y hacer cumplir y proteger la Constitución, le autoriza a revisar los actos de autoridad. Lo dice la Constitución. O sea, entonces, insisto, tengo que admirar el conocimiento del derecho anglosajón del doctor Stimson, pero nuestras disposiciones normativas positivas y nuestra ley fundamental, que es la Constitución, contradice el razonamiento que él está sosteniendo. Entonces, sí coincido con él en que el fallo, en el supuesto de que fuese favorable a la acción de inconstitucionalidad promovida por la senadora Katia González, va a generar una crisis de poderes, así como se generó aquella crisis de poderes cuando la Corte Suprema de Justicia, integrada por miembros de tribunales de apelación, hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por los ministros de Corte removidos. O sea, aquí depende mucho de nuestra madurez cívica, de todos los actores involucrados. Ahora, la evidencia que tenemos es que el poder legislativo, la Cámara de Senadores y algunos actores específicamente están presionando con discursos públicos a la Corte Suprema de Justicia a decir: no podés hacer esto, no tenés que hacer esto. E indirectamente decir: ojo si haces esto. Entonces, insisto un poco con el razonamiento, vamos a depender demasiado de la valentía de los ministros de Corte Suprema de Justicia al momento de resolver esta acción. Me quedan 3 minutos y tengo una última pregunta. Estas tensiones entre poderes a veces son necesarias, existen, en democracia existen estas tensiones permanentes, ¿no? Pero a veces son necesarias para aclarar roles, posiciones, o no se tiene que llegar a eso. Pero cortito, por favor, 1 minuto cada uno. Sí, algo muy cortito sobre el derecho anglosajón primero. Nuestro Código Civil sí viene del Código Napoleónico, del Código de Vélez de Argentina, un poco influencia del Código de Freitas de Brasil. La parte civil y comercial sí tiene una influencia continental. El derecho constitucional no. La Constitución de 1870 que impusieron los aliados acá está inspirada en la Constitución argentina, y la Constitución argentina es la Constitución de Estados Unidos. Montesquieu tomó sus ideas de William Blackstone, un jurista inglés. Incluso el concepto de uso indebido de influencia está en Blackstone. O sea que nuestra tradición constitucional sí es anglosajona, y el constitucionalismo proviene de la Revolución Americana y del derecho anglosajón. Así que derecho administrativo viene de Francia, más de la tradición francesa continental, pero la constitucional, el tronco es de la Constitución norteamericana. En cuanto a las crisis de poderes, bueno, lo que decía Churchill es la democracia es el peor sistema, pero excepto por todas las demás. Y la democracia es un poco desordenada, hay crisis. O sea, es parte de la democracia que haya en estos conflictos de poderes, es parte de la libertad. Cuando no hay libertad no hay conflicto, porque hay una sola voluntad. Yo creo que son procesos de crecimiento institucional, que el debate que estamos teniendo hoy y que podemos compartir con la opinión pública son partes esenciales de ir madurando, ir profundizando un poco los conocimientos, y eso al final no es el resultado, no es el desenlace, sino la conversación que tenemos y el proceso que estamos recorriendo, y a la larga creo que esto es lo que hay que hacer. Doctor Galeano. La crisis institucional, que es un extremo,
de las tensiones propias del poder. O sea, tensiones entre los tres poderes es propio que exista. Por eso la propia Constitución establece el sistema de controles y contrapesos y los estatuye en una condición de igualdad en el artículo 3º. O sea, la tensión de poderes siempre va a existir, en mayor o en menor medida. Ahora, evitar que ello genere una crisis institucional va a depender de los actores siempre. Yo les agradezco muchísimo su participación hoy, doctor Stimson, doctor Galeano. Fue un placer escucharlos. Placer. El gusto fue mío. Y aprendí muchísimo con el doctor Stimson. No tengo que decirlo con total franqueza. Muchísimas Igualmente. Gracias, doctores. Bueno, y yo les invito a quedarse con nosotros porque en el siguiente bloque vamos a hablar con el doctor Ricardo Fretes sobre medicina solidaria. A la vuelta de la pausa. Bien, continuamos aquí en Contexto con nuestro invitado especial, doctor Ricardo Fretes, médico al que yo admiro y respeto muchísimo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, gracias por el honor de la invitación. Hace poco fuiste condecorado, ahí se cruzaron con el doctor Galeano y los dos fueron... Los dos. ¿Sí? Los dos. ¿Cuál fue esa condecoración? Eligieron 150 líderes Ajá. que consideraban de que eran líderes de la República. Ajá. Entonces, recibí esa invitación, me vi sorprendido. Yo creo que lo único que he hecho es cumplir con mi vocación de médico y dentro de mi área tratar de dignificar a mi país en el extranjero. Porque una cosa sí aprendí, el estrado internacional es muy exigente. Y uno cuando está en ese estrado, uno no es fulano de tal, es el cirujano paraguayo. Eso lo entendí. Entonces trato siempre de dignificar a mi país. Y el estrado internacional es tan exigente que, sobre todo cuando uno es simplemente un paraguayito, uno no tiene la camiseta, un americano a veces da una conferencia y lo que está diciendo no se ajusta mucho a la realidad, y bueno, pero lo está diciendo un americano. Entonces para un paraguayito es un poquitito más difícil porque nuestra estructura y nuestro sistema científico no tiene peso en Latinoamérica y mucho menos en Europa. Entonces, uno tiene que no solo decir con verdadera afirmación lo que uno está expresando, sino que en esa afirmación uno tiene que ser creíble. Porque una sola vez uno mete la pata en el estrado internacional, después nunca más te invitan. Y yo he tenido la suerte de hacer una rica carrera internacional. Hasta en septiembre del año pasado fui nominado maestro de la coloproctología latinoamericana. Que fue yo consideré la coronación de 25 años de carrera internacional. Doctor Fretes, vos sos presidente de la Fundación Promo 83 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, una remesa que decidió ser agradecido con el pueblo paraguayo y crearon esta campaña que se llama Retribuyendo al Pueblo. Sí. Yo sé que ya hablamos muchísimo, sos siempre un invitado que habla de eso, es admirable la tarea que están haciendo y me gustaría que nos centremos nuevamente en ese programa que hacen ustedes con numerosos médicos que van a las poblaciones más alejadas, las más pobres, esas que a lo mejor nunca jamás vieron un médico. Sí. Y llevan ustedes medicina gratuita. Lo más difícil en este país es que un grupo grande de ciudadanos adquieran credibilidad. Y la credibilidad llegó a este proyecto porque hoy día el 60 o 70% de los que integramos son puramente de la Promo 83. El programa ha sido beneficiado con el aporte de colegas de otras promociones, más antiguas y menos antiguas. Hacemos hincapié en las profesiones menos antiguas, porque por una ley biológica nosotros vamos a pasar. Y los jóvenes tienen que continuar este proyecto porque es lindo y da un aporte que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no lo va a poder hacer en muchos años por una razón muy sencilla. El proyecto en sí es de una alta especialización en medicina y no hay muchos en el Paraguay. Es muy difícil que, por ejemplo, un neuropediatra vaya a trabajar
a Villarrica o a cualquier capital departamental, y mucho menos aún en tierra adentro, no tiene las condiciones para ejercer su arte. Y voy a este ejemplo. Cuando terminó la actividad en San Juan Nepomuceno, las grandes cirugías se hicieron en la capital del departamento, en Caazapá, y la actividad en sí se hizo en San Juan Nepomuceno. Al terminar la jornada, al anochecer, se me acerca la profesora Ana Campuzano de Rolón con su marido, que son grandes profesores de la pediatría en el país. Y me dice la profesora, me expresa algo que me emocionó, me dice: mire, profesor Fretes, gracias por habernos permitido este espacio para servir. Cansados, pero tan felices, nos estamos retirando de esta acción. Entonces, que alguien que fue mi profesora, ¿verdad?, se exprese de esa forma, quiere decir que hemos construido credibilidad, que es lo más difícil, y porque este es un proyecto costoso. Y sobre todo la presencia de médicos de prestigio también nos sirve a nosotros con dos factores. Uno, para elevar el nivel de medicina. Segundo, para que en ese nivel alto de medicina, lo que nosotros hagamos en base a ese recurso humano calificado, finalmente el resultado sea positivo para ese ciudadano que consulta con nosotros. Con ellos también mejoramos la imagen del médico hoy en el Paraguay ante la sociedad. Hoy día está muy vapuleado por todo lo que acontece con el mercantilismo en la medicina que ha llegado a nosotros. Pero lo más importante es que con médicos de prestigio nosotros nos blindamos de los avatares políticos que siempre quieren entrar o interferir en el programa. Y eso nosotros somos muy estrictos, siempre decimos que el día que este proyecto se politice, muere. Y seguro que intentaron varias veces politizar. Siempre. 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 Pero nosotros en San Juan, por ejemplo, hablamos con las autoridades. Nos encontramos con un intendente muy catupir, muy trabajador este señor. Nosotros vimos en él un liderazgo natural. Y hablamos a calzón quitado y le dijimos que es un proyecto apolítico, que su pueblo le va a ver trabajar. Y si él hace una buena labor, es una forma inadvertida de hacer política. Así él lo hizo. Y yo creo que este señor no va a necesitar en el periodo siguiente hacer visita casa por casa, porque trabajó por su pueblo. Pero cuidamos mucho ese detalle. Cuando ustedes van a una localidad con este programa Retribuyendo al Pueblo, que es en realidad una especie de devolución que ustedes hacen al pueblo paraguayo por haber... Claro. En mi remesa, por azar o suerte de vida, hay profesionales de mucho prestigio. Hay directores de centros hospitalarios, hay presidentes de sociedades científicas a nivel nacional e internacional. Yo he llegado a ser presidente de la Sociedad Latinoamericana de Coloproctología, y hay el doctor Víctor Gaona, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neuropediatría. Entonces, el doctor Ratti, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia. O sea, gente de mucho prestigio. Todos con un factor en común: nuestros padres no tuvieron la necesidad de meter manos en el bolsillo para que nosotros pudiésemos estudiar. Pero la medicina no es gratuita, alguien pagó eso. Y ese fue el campesino de la época con el programa del algodón. Entonces, en razón a ese campesino innominado, que con el sudor de su frente hizo posible que en el aporte de las divisas para la patria nosotros pudiésemos estudiar, decidimos crear este proyecto. Por eso le llamamos Retribuyendo al Pueblo. Y estamos muy contentos porque vemos los resultados. Tenemos hasta la fecha más de 47.000 pacientes atendidos. 47.000 pacientes. Eso vamos a publicar, vamos a multiplicar por un valor barato de costo de consulta a un especialista. Vamos a poner 100.000 guaraníes nomás. Hay que quitar el cálculo cuánto ya es el aporte. Sí. Y doctor, cuando ustedes van con su programa, van de todas las especialidades, ¿cuánto van y cómo van? Vamos a explicarle a la gente lo que significa la envergadura de este programa. Bueno, el proyecto tiene 4 pilares. Uno, la parte médica, que no es la más importante.
tiene su efecto positivo porque vamos acompañados de tecnología médica. Los únicos estudios que nos hacemos es tomografía, resonancia magnética, mamografía, porque son armastotes. Los pacientes que necesitan esos estudios los traemos a Asunción, a costo cero, a costo de la fundación, porque hoy día crecimos tanto que vimos la necesidad de ser una fundación, por las ventajas que da la ley a una fundación, y costó mucho eso. La parte más importante es la parte educativa. Estamos conveniados con el Ministerio de Educación y Culto. Tenemos hasta la fecha 8.200 docentes capacitados. Capacitamos a los docentes del departamento. ¿Por qué a los docentes? Porque los consideramos instrumentos del cambio. Por ejemplo, se le dan talleres sobre trastornos del aprendizaje. Se le enseña tácticas y técnicas de cómo ubicar a ese niño que está teniendo problemas de aprendizaje y no aislarlo simplemente. Talleres de adicciones. Las drogas llegan a todos los lados hoy día. Y se dan talleres para los adolescentes, para los docentes. Y desde que fuimos a Bahía Negra, se creó el taller para los padres, porque los padres pidieron que a ellos se les enseñe cómo ellos pueden percatarse que su chico está empezando a consumir. Germán Martínez Bierzi, colega tuyo, él da un taller muy interesante sobre la importancia de la donación de órganos. Su taller en San Juan de Pomuceno no empezaba porque había más de 100 personas paradas. Se esperó que vengan otras 100 sillas, aún así permanecieron algunas paradas, y le presento a Germán. Y de la siguiente forma, muy llamativa, dije lleno de jóvenes, buscamos de que de ese taller participen los jóvenes. Pregunté que levanten las manos quienes no tienen moto. Unas que otras levantaron. La siguiente pregunta, que levanten las manos quienes usan casco. 3 personas levantaron. Le dije a Germán, ahí está tu público para el trasplante. Un lugar donde no hay tomógrafo, donde no hay neurocirujano, donde no hay cirujano de trauma y no hay tomógrafo. Y es joven, su riñón es sano, su corazón es sano, tiene todas las condiciones para el trasplante. Y te percatarás que en el interior, nuestra cultura hace de que el ciudadano quiera enterrar a su ser querido con todos sus órganos. Sí. No hay la cultura de la donación. La desesperación en esos lugares, y hay accidentes de moto a cada momento. No se indaga en eso, por eso no sale a luz. El tercer pilar del proyecto es la parte cultural, lo maneja el maestro Luis Álvarez, con Juan Cancio Barreto, Francisco Russo, quienes nos organizan un gran festival para recaudar fondos. Lo hicimos hace pocos días en el Banco Central de Paraguay, que no nos cobran por el alquiler de ese hermoso salón, porque conocen el proyecto, se adhirieron al proyecto, auspician el proyecto. Y cuando vamos luego a la localidad a aplicar el proyecto, ellos van y organizan una peña con los músicos de la comunidad, porque la idea es llevar alegría al pueblo dentro del marco de salud mental, que en este país también está dejado de lado. Y el otro pilar, que es el que hace posible que se encierre dentro del concepto de una fiesta cívica, es la parte deportiva. Eso lo maneja Rubén Darío da Rosa, Nelson Pipino Cuevas, también Oscar Vicente Escabone, y el jefe de educación física de las inferiores de Cerro Porteño. Entonces se hacen talleres interactivos con los niños de la comunidad, y estas otras personas también hacen un conversatorio con los dirigentes de fútbol de la comunidad. Entonces somos un contingente de 300 personas que cuando vamos, el pueblo cambia. Es una fiesta cívica. Pero todo eso cuesta plata. Y nosotros somos independientes. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente de ingreso? Primeramente el festival. Segundo, los amigos. Ahora nosotros vamos a ir este sábado a la comunidad de Iturbe. Elegimos el departamento del Guairá. ¿Cómo armamos el esquema? La primera visita es con las autoridades, con las fuerzas vivas de la comunidad, donde les exponemos el proyecto,
se enteran de cuán grande es el proyecto y luego por nota ellos nos informan si van a tomar la responsabilidad o no de aceptar este contingente enorme de personas. Sello y firma para que haya seriedad. La logística, doctor. Y ahí voy. Porque la contrapartida es, tienen que hacernos dormir a las 300 personas y dar de comer sandwichitos a las 300 personas. El Tererupá. Nosotros trabajamos también con la Asociación Rural del departamento, que para la cena siempre nos donan la carne. Entonces tratamos nosotros en ese trabajo en conjunto de bajar el peso económico. La Santaniana está adherida a esto, nos facilita los ómnibus. O sea, los amigos hacen posible que el proyecto sea cubierto en la parte económica. Hay amigos que le llamamos y le decimos, ¿puedo alquilarnos? Tu empresa puede alquilarnos esta torre de endoscopía. ¿Cuánto sale? 12 millones sale, 2 días. No hay problema. De esa forma, o sea, es un trabajo de 8 meses. Por eso es que cuidamos tanto el proyecto, que no tenga ningún tipo de intermisión política, porque el trabajo que nos genera a nosotros para poder aplicarlo con seriedad implica un trabajo enorme de un grupo grande de colegas. Yo tengo el honor de liderarles, nada más. Pero el trabajo es inmenso. Y, por ejemplo, las grandes cirugías hacemos en la capital departamental. En este caso de Guairá, vamos a hacerlo, como estamos conveniados con el Ministerio de Salud también, vamos a hacerlo en el Hospital Regional. Siempre cada año también trabajamos con el Instituto de Previsión Social, ya le hemos enviado la nota para ver si este año se van a adherir también. Entonces las cirugías laparoscópicas. En Cazapá, por primera vez en la historia de ese departamento se hicieron cirugías laparoscópicas. Para que la audiencia pueda entender, es una cirugía que se hace sin abrir el abdomen. Artroscópicas, cirugías videoendoscópicas. El doctor Oscar Gómez, un otorrino muy renombrado, él operó en Cazapá 38 amígdalas. 38. 38 amígdalas. Pero para poder hacer ese número de cirugías se usa un instrumental especial que permite hacer la cirugía en 10 minutos porque corta y coagula al mismo tiempo. Pero esa pinza especial, cada pinza sale $300 y tiene un chip que una vez que se usó ya no activa más el equipo. Como me gustaría encontrar la forma para usarlo varias veces, ¿verdad? Pero no hay forma, ¿verdad? Entonces, la tecnología nos permite hacer un volumen. 208 cirugías se hizo en Cazapá. Vamos a multiplicarlo eso por un valor promedio de 20 millones de guaraníes cada cirugía. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es el aporte? Pero le conviene al Ministerio de Salud y pero el propio por supuesto IPS que ustedes vayan recorriendo el país. Claro, y esta señora ministra de Salud está trabajando con nosotros. Ella entendió el valor de esto y apoya este proyecto de Chapucuco, Cuñacaray. ¿Y cuando se va la gente, doctor? Porque yo me imagino que has de tener historias maravillosas, historias tristes, muchas historias seguramente. Demasiadas que sensibilizan. Algo que pasó en Cazapá, ¿cómo nosotros encaramos esto ante una población tan grande? ¿Cómo hacemos para atender 3.000 pacientes? Claro. Voy al ejemplo de Guairá. Nosotros con los colegas del departamento del Guairá, la clave son los médicos de la unidad de salud familiar. Ellos son ese médico de familia, los que conocen a su comunidad, los que están en ese lugar más alejado. Ese médico sabe que doña fulana es hipertensa, sabe que don fulano está en la cama y por falta de silla de ruedas no puede salir de su casa. Porque este programa también lleva silla de ruedas. Solamente que nos repartimos silla de ruedas al azar como se hace en política. Claro. Van técnicos que ahora nos van a acompañar, visitan los pacientes y ven qué clase de silla de ruedas va a necesitar acorde a su cuerpo. Porque si le das una silla de ruedas a un flaquito y sobra espacio, termina con úlcera. Tiene una indicación precisa eso. Claro. Y también capacitamos
a los médicos del departamento para que sepan qué tipo de silla de ruedas es la que tienen que recetar. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos reunimos, en este caso de Villarrica, con los 64 médicos jefes de la unidad de salud familiar y les entregamos los protocolos médicos de búsqueda de pacientes. Nosotros no tratamos ni uña encarnada, ni gripe, es alta medicina. PGK, Orevela y Yuaya. Entonces, el otorrino le dice, busquen en los niños, operamos amígdala y adenoides. Deben ser niños que roncan. Porque estamos hablando de médicos que no manejan también mucho los conceptos de la alta especialidad. Claro. Entonces ya hemos tenido 3 reuniones con ellos y ellos ya tienen seleccionados sus pacientes y el sábado 22 estamos yendo. Mira cómo empieza lo pesado de la logística. El viernes a la noche ya va un camión hay una empresa de imágenes, Oxades, que está adherida al programa. Lo único que hacemos nosotros es cargar combustible a eso. Va un camión que está llevando equipamiento médico, llevan equipos de electrocardiograma, ecocardiografía, audiometría. Estamos hablando más o menos de unos $400.000 que va en ese camión. Ellos ya van a ir el día antes porque tienen que instalar todo ese equipamiento para que cuando lleguen los médicos ya estén todo instalados ese equipamiento. A la madrugada sale un ómnibus donado por un amigo que está llevando a 62 médicos con su equipo logístico que van a amanecer en Iturbe. 6:30 de la mañana van a desayunar, 7 van a empezar a atender. Y van a seleccionar, van a filtrar los pacientes que estos colegas eligieron. Claro. Porque nosotros a esta altura de la vida no podemos tener problemas médicos legales. No podemos ir a encontrar un paciente en quirófano y sin conocer al paciente abrir ese abdomen. Claro. Ese paciente le tiene que conocer a ese cirujano y tiene que hacerle los estudios preoperatorios adecuados. Y de eso va a salir si ese paciente va a poder entrar o no dentro del programa. Puede, por ejemplo, hemos tenido casos que nos han traído un viejito encamado de 85 años con una flor de hernia. Ese paciente es mejor no operarle. Claro. Entonces, un ejemplo sencillo, ¿cómo seleccionamos? Y a eso le llamamos triage. Ese paciente que tiene, por ejemplo, un bocio, y ese bocio a lo mejor es un hipertiroidismo, ese está teniendo problemas cardíacos. Entonces ahí ya va junto al cardiólogo, que el sábado va a estar ahí, y ya le va a ver, y le va a hacer el estudio de ecocardiografía, y va a ver si ese paciente está en condiciones o no de ir a cirugía. ¿Qué pasó en Cazapá? Nos fuimos con 4 colegas ecografistas. Sí. Y encontraron un número muy importante de pacientes con bocio. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, creamos para el efecto un departamento de bocio. Estaba dirigido... Ay, yo todavía mucho bocio en Paraguay. A eso voy. ¿Por qué había mucho bocio en Cazapá? Por una razón muy sencilla. La pobreza. Claro. Consumen la sal en grano, que es para el ganado, y ese no tiene yodo. Claro. Entonces se creó un departamento de bocio, dirigido por el profesor Morikawa, el que mejor maneja esa patología. Estaba el cirujano de cabeza y cuello, 2 ecografistas, y estaba el citólogo. O sea, si había un nódulo, se puncionaba y se miraba ahí. Eso es difícil conseguir hasta en Asunción. Llegamos al final del programa, doctor, pero te comprometo a, después de esta experiencia, vamos a seguir charlando sobre este importante tema. Me alegro mucho que les guste. Tratamos de ser simplemente buenos ciudadanos. Gracias, doctor Fretes. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en Contexto.